levítico que ha sido cumplido y abrogado en Cristo, y que adoramos no según los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Este texto que acabamos de escuchar es un texto muy conocido del Nuevo Testamento que habla sobre la necesidad de adorar. La necesidad de adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Y este texto nos dice que no es según tipos y sombras terrenales del Antiguo Testamento. Una enseñanza que nuestro Señor Jesús ha querido entregar a su iglesia. Cristo ha sido ese cumplimiento de esos tipos y sombras del nuevo pacto. Juan 4:24 nos enseña, en otras palabras, que ya no podemos usar el Antiguo Testamento como base para las formas de adoración a Dios, porque toda esa manera de adoración del antiguo pacto era una adoración que correspondía solamente para ellos, eran sombras de algo que iba a venir. Pero ahora que Cristo ya se ha hecho presente, debemos adorar a Dios según la realidad espiritual que está siendo revelada en el nuevo pacto, no según esos símbolos antiguos. Así que es muy importante que nosotros entendamos esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Debemos adorar según la luz del Evangelio, según la luz del Evangelio, y no estos rituales que hemos estado estudiando, que se ordenaron, claro que sí, pero tuvieron su fin. Juan 4:24, usted allí podrá encontrar una endidiadis, se llama, endidiadis. ¿Qué es eso? ¿Qué es una endidiadis? Una endidiadis es una construcción gramatical en la que se está expresando un concepto por medio de dos palabras. En, uno, día, por medio de dis, dos, endidiadis. Y aquí el Señor lo está usando dos cosas para reforzar una sola idea. Es como cuando nosotros, digamos, íbamos en conquista de nuestra esposa, nosotros le escribíamos cualquier cosa, le damos un detalle y le escribíamos con amor y cariño. ¿Y qué es lo que le quiero expresar a ella? Que lo estoy haciendo con todo mi afecto, con todo mi corazón, pero usé dos palabras, con amor y cariño. O como cuando usamos la expresión con vida y corazón, es decir, con todo lo que yo soy. Yo amo este servicio con vida y corazón. Estoy expresando que esto que hago lo amo completamente, disfruto hacer esto para el Señor. Eso sería una endidiasis. Pero esta endidiadis de Juan 4:24, espíritu y verdad, son introducidos por un solo artículo y así se combinan para expresar un solo concepto. Y esto es importante para que podamos entender la adoración del Nuevo Testamento. Cuando leemos el libro de Juan, vemos que es un libro de los más sencillos de entender. Por eso cuando una persona es nuevo creyente, es importante pues que se familiarice con las Escrituras, y Juan es de los primeros libros que uno le dice a la persona que debe ir a las Escrituras y leer, porque es un libro muy sencillo y tiene mucha riqueza, mucho significado.
Y allí encontramos esta hermosa enseñanza de la adoración en espíritu y en verdad. Y esta enseñanza tiene varios matices que son los que vamos a ver a continuación. Y pueden poner allí un subtítulo: la adoración en espíritu y verdad es la adoración conducida a la luz de la revelación divina. La adoración en espíritu y verdad es la adoración conducida a la luz de la revelación divina. Los que están tomando nota, vuelvo y lo repito. La adoración en espíritu y verdad es la adoración conducida a la luz de la revelación divina. Y no solamente a la luz de la revelación divina, sino sometiéndonos a esa revelación divina. Así que lo que está queriendo decir es que es totalmente contraria a aquella que es ignorante, aquella adoración ignorante. Miremos el versículo 22, alguien que por favor lo lea, el versículo 22 del texto que leímos públicamente. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Gracias, mi hermana. Mi hermano, ¿hay un micrófono, por favor? Para que cuando los hermanos nos ayuden, se pueda escuchar. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es importante adorar con entendimiento, con conocimiento. Y miremos también Mateo 15, versículos 8 y 9. Alguien que por favor lo lea. Mateo 15, versículos 8 y 9. Y levanta la mano, el que lo tenga, para que el hermano se acerque y pueda entregarle el micrófono. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gracias, mi hermano. Esto también que estamos meditando se aplica a nosotros, en que la verdad siempre debe regular la adoración de la iglesia. La verdad debe siempre regular nuestra adoración. No adoramos en ignorancia, adoramos con conocimiento. No adoramos con doctrinas y preceptos de hombres. No adoramos con las ideas caídas, sino adoramos con la verdad revelada. Cuando la adoración carece del conocimiento de la sustancia bíblica real, cuando carece, no adoramos correctamente. Por eso es importante tener el contenido bíblico en nuestra mente de manera clara para que podamos adorar. Y esto va a dar unas aplicaciones muy importantes para el creyente y para la iglesia. Es una gran bendición adorar de esta manera. Claro, este texto condena ese mero emocionalismo en la adoración, solo emociones. ¿La emoción es necesaria? Claro que sí. La emoción es necesaria, pero la emoción debe ser encendida en la iglesia y encendida en un creyente por medio de la verdad. La leña que prende esa emoción debe ser la verdad de Dios. La verdad de Dios. Entender esa verdad me debe llevar a mí a emocionarme y poder decir con todo fervor, amén. El amén es una emoción. El amén es emocional porque yo cuando digo amén
a una verdad bíblica, pero lo digo honestamente, sinceramente, es porque estoy involucrando mis emociones y estoy diciendo, esa verdad es bella y yo sé que es así, amén, así es. Es emocional. Pero el emocionalismo que conocemos por medio de esa adoración equivocada, recordarán ustedes lo que pasaba con Saúl. ¿Recuerdan que David llegaba con el arpa y tocaba? Y entonces Saúl se sentía tranquilo. Entonces, pues Saúl no es un buen ejemplo para ningún creyente, no es un buen ejemplo. Pero son seres humanos que necesitan de música para tranquilizarse. Nosotros no. La iglesia adora porque ama a Dios, canta porque ama a Dios. Hayan o no hayan instrumentos, la iglesia adora a nuestro Dios, porque sabemos de qué hemos sido rescatados. Tenemos un entendimiento claro, objetivo de lo que hemos recibido de parte de Dios, y eso enciende la adoración en el creyente. La proclamación de la verdad debe tener un lugar de honor en la adoración de la iglesia. La predicación, las enseñanzas, todo esto que estamos haciendo en este momento es importante para el creyente, es importante para la iglesia, porque necesita la instrucción de la palabra de Dios para que ese creyente pueda tener en su mente cómo debe adorar a Dios. Y toda esa instrucción lo va a guiar a que pueda adorar correctamente a Dios. Y no solamente con los cánticos. Cuando el creyente ora conforme a la verdad de Dios. El creyente ya no va a orar cosas salidas de su imaginación, sino que va a orar conforme a las promesas que Dios ha hecho al creyente, a la iglesia, y va a ser conducido por la verdad de Dios, y su oración va a ser completamente diferente. Los cantos, los himnos, procuramos que estos himnos que se canten, los directores los eligen, los escogen, precisamente mirando que su contenido, su texto, sea un texto bíblico lleno de verdad, para que juntos como iglesia podamos cantar la verdad de Dios. Entonces, todos como iglesia estamos allí adorando con la verdad, cantando la verdad, orando la verdad, predicando la verdad, llenando nuestra mente y nuestro corazón de su verdad. También está condenando toda adoración que no es guiada y guardada cuidadosamente por las afirmaciones de la verdad. Nosotros no practicamos tradiciones humanas, un pragmatismo. Es que en otros lugares hacen esto y hacen aquello. No, nosotros nos ceñimos por lo que la palabra de Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y como iglesia nosotros no nos avergonzamos de decir que nosotros creemos en el principio regulador de la adoración. Es la manera como nosotros creemos que Dios debe ser adorado. Ahora pongamos allí un subtítulo B. La adoración en espíritu y en verdad. Póngalo así, la adoración en espíritu y en verdad es la adoración que está en correspondencia con la naturaleza de Dios como espíritu.
La adoración en espíritu y en verdad es la adoración que está en correspondencia con la naturaleza de Dios como espíritu. Es decir, es todo lo contrario a lo que está muerto. Porque si lo que es espíritu, es vivo, es vida, es una adoración que es contraria a lo que está muerto. Alguien que por favor lea el versículo 24. Sí, el texto que estamos estudiando. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, mi hermano. Entonces está dejando claro que la adoración en espíritu y en verdad es una adoración que está controlada por la naturaleza de Dios, porque Él es espíritu. Él es espíritu y debemos corresponder con esto. Él es espíritu. Cuando usted y yo buscamos la palabra espíritu, los sinónimos más comunes que escuchamos es como fantasma, algo etéreo, algo muerto, algo inmaterial. Esos son los significados, pero no es el concepto griego y hebreo de la palabra espíritu, así que no es lo que está queriendo decir el texto. La palabra espíritu en la Biblia podemos ver allí en Génesis 1, versículo 2, alguien que lo lea, por favor. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, mi hermano. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ese mundo sin forma, vacío, oscuro. Y por orden de Dios empezó a dar vida, luz en este mundo. Eso hace el Espíritu. Y cuando vemos en el libro de Juan, capítulo 3, allí encontramos una parte, un pasaje muy, muy bello que habla de nacer del Espíritu. De nacer del Espíritu. Quiere entrar, quiere ver el reino de Dios, debe nacer del Espíritu. Y vemos allí a Nicodemo y vemos esta palabra, Espíritu. Pero más adelante hay otra aparición de esta palabra espíritu en este mismo libro de Juan. En Juan 6, 63, alguien que lo lea, por favor. Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, mi hermano. Allí está hablándonos del Espíritu como autor de la vida, como aquella fuerza, poder. Esas son las palabras que está asociando allí. Pero también hay otra que asocia la palabra de Dios con Espíritu y es emoción. Es otra palabra que asocia la palabra de Dios. Juan 11:33, alguien que lo lea. Juan 11:33. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Otra vez, mi hermano, leamos otra vez. Pongámonos de pie y la leemos otra vez. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vemos aquí al Señor que se conmovió profundamente en el espíritu. Gracias, mi hermano. Y se entristeció. Y busquemos también entonces Juan 13, versículo 21. Juan 13, versículo 21. Juan 13, versículo 21. ¿Alguien la tiene? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Gracias, mi hermana. Nuestro Señor se angustió en espíritu. La naturaleza espiritual de Dios es la que los separa de los ídolos muertos. Nosotros adoramos a nuestro Dios vivo, vivo y verdadero. Nuestro Dios de toda vida, nuestro Dios de todo poder. Es a Él a quien nosotros adoramos. Nada tiene que ver la iglesia con dioses muertos. Salmo 115, versículos del 3 al 8. A alguien que lo lea. Salmo 115, versículos del 3 al 8. Salmos 115, 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Gracias, hermano. Dios no es un tema de muerte, sino de vida. Él es espíritu, está vivo. Él habla, Él es poderoso. ¿Qué aprendemos en la práctica del hecho de que el gran interés en la adoración debe ser apropiada en cuanto a que Dios es espíritu? Pues en la práctica aprendemos muchas cosas. Primero aprendemos que la adoración en la iglesia de Dios debe ser una adoración viva, como una iglesia viva, emotiva. Pero ya dijimos, no emocionalismo como lo expresamos al comienzo, sino con emoción. Una emoción cultivada con una verdad. Aprendemos que debemos asegurarnos de que nuestros espíritus lleguen aquí cada domingo preparados para adorar a Dios de forma viva. Y también emotiva. Aprendemos también que debemos conducirnos en la casa de Dios de manera que no seamos una distracción para los demás, sino que usted llega a este lugar sabiendo cuál es su función sacerdotal y a eso se dedica en el tiempo sagrado de adoración a Dios. Usted no es un elemento de distracción para los demás sacerdotes. Aprendemos
o la importancia del segundo mandamiento que Dios nos dio. Ya ustedes recordarán el segundo mandamiento. Aquel que es vivo no puede ser representado por ninguna imagen o ídolo muerto. Debemos tener la imagen correcta de Dios y adorarlo como Él lo pide. Otro titulito, pongan allí. La adoración en espíritu y en verdad es la adoración conforme a las realidades evangélicas traídas por la venida del Mesías. La adoración en espíritu y en verdad es la adoración conforme a las realidades evangélicas traídas por la venida del Mesías. Así que estamos diciendo, o queremos decir, o se quiere decir aquí con este título, que es todo lo contrario a lo que se hacía en la iglesia del antiguo pacto, en el Israel nacional. Es todo lo contrario a las ceremonias que se habían instituido por orden de Dios para su adoración. Hay un cambio. Este es el punto principal de este texto. Hay una nueva edad, llegó un nuevo tiempo de adoración. ¿Y cuándo llegó? Cuando Cristo vino, cuando las sombras de ese orden temporal antiguo desaparecieron. Desaparecieron esas sombras porque se estableció lo que es real. Juan 4:21, alguien que lo lea. Juan 4:21. Juan 4:21. Gracias, hermano. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahí el 23, lea también el 23 y el 25, mi hermano, de una vez. El 3. 23 y 25. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Gracias, mi hermano. Y así es, y lo declaró. La palabra verdad en la Biblia no solamente es contrario a lo que es falso, sino también que es contrario a lo que es sombra. Repito, la palabra verdad en la Biblia no solamente es contrario a lo que es falso, sino que también es contrario a lo que es sombra. Dice la palabra, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y vale una frase corta de Calvino que dice: y aquí también se debe observar que la verdad no se compara con la falsedad, sino con la adición externa de figuras de la ley. De modo que, para usar una expresión común, es la sustancia pura y simple de la adoración espiritual. Las sombras. ¿Qué estamos aprendiendo? Que la adoración debe llevarse a cabo es conforme a las realidades espirituales del nuevo pacto.
a lo que ha sido revelado. Que la gloria de la adoración evangélica no son aquellos lugares, porque la mujer pensaba en el lugar, no, es que es el lugar. Claro, en su momento el lugar era muy importante. Las maneras, las formas, en el tiempo aquel era importante, pero ya no, ya no. Esas ceremonias del tabernáculo y del templo antiguo cesaron. Todo eso ya no tiene nada que ver con el evangelio. La adoración hoy en la iglesia se caracteriza por ser una adoración simple, con respecto a esas cosas externas que allí sí se practicaban. Algunos de nosotros, cuando éramos niños, hacíamos sombras con las manos y hacíamos allí el conejo, que el pájaro, que el perrito y en la pared, y bueno, divertíamos allí a los niños. Sabemos que esa sombra no era el animal real, era una sombra. Cuando pasaba la sombra del papá o la mamá, el niño no iba a abrazar la sombra, el niño iba a abrazar la verdad, la realidad. Y asimismo, nosotros como iglesia abrazamos la verdad, la realidad. Cristo vino y cumplió cada uno de estos tipos. Y ahora adoramos como Dios dice que debemos adorar, como su iglesia del nuevo pacto debe adorar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de estudio, de formación. Te pedimos que tu palabra alimente nuestras almas y que cada vez más seamos capacitados por tu verdad para que te adoremos correctamente. Ayúdanos, Padre, por favor. Te necesitamos. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.